Dronity, el podcast donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de la industria de los drones. Muy buenos días, querida comunidad. Hoy estamos con un nuevo episodio de tu podcast favorito. Ya les voy a decir con quién estamos. Siempre quieren saber con quién estamos, pero primero, antes, contarles que tenemos una nueva sección en Dronity que se llama Recursos. ¿De qué trata la sección de recursos? Bueno, esta sección trata de contenidos que hemos puesto a disposición de ustedes, charlas, webinars, guías, para que puedan liderar sus proyectos de drones. Así que visiten dronity.com/recursos para revisar las guías que existen, qué drones sirven para hacer mapas, cómo puedo integrar drones en mi organización y muchas otras cosas más. Así que vayan a dronity.com/recursos y sabrán cómo poder acceder a esos contenidos. Ahora sí, ahora ya volvemos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Emanuel Bravi. Él es cofundador y CEO de Avansis, startup argentina de AgTech, ¿ya? Es decir, tecnología para la agricultura, que desarrolla tecnología para transformar imágenes tomadas por drones en información accionable para la agricultura de precisión. Bienvenido, Emanuel, y gracias por estar acá con nosotros. Hola Cassandra, ¿cómo estás? Te saludo a vos y a toda la audiencia. Gracias a vos por la oportunidad. Para mí es un gusto estar acá hablando contigo. No, gracias a ti, Emanuel. De hecho, nos conocimos por LinkedIn a través de un podcast de un colega de Voces del Campo. Así que agradecemos ahí a Luis por su podcast y además porque Emanuel me conoció a través de ese podcast y bueno, conversamos y dijimos, tenemos que hablar de Avansis en el podcast de la industria de los drones. Así que acá estamos para contar la historia de Emanuel y lo que están haciendo hoy en día en agricultura en Argentina. Así que vamos a partir con eso. Estuvimos hablando con Emanuel previamente y lo que me llamó mucho la atención y por eso decidí conversar con él tiene que ver por esa curiosidad y el ímpetu, ¿cierto? Esa valentía que hay detrás de ser emprendedor, de tomar decisiones, de accionar rápido. Si no va por aquí, bueno, veamos cuál es el otro camino que tenemos. Así que de eso vamos a estar conversando hoy día con Emanuel. Así que bien, pues Emanuel, partamos. ¿Cómo fue entonces ese acercamiento? ¿Cómo te iniciaste? Y contemos acá este camino de emprendimiento que llevas con tu empresa. Bueno, el camino es un poco loco. Es una cadena de sucesos milagrosos, si se quiere, y de coincidencias. Yo, para empezar, tomo la decisión de acercarme al mundo de los drones cuando estaba estudiando en la universidad. Creo que un poco la necesidad me acercó a pensar en negocios, por así decirlo. Yo en ese tiempo trabajaba para poder estudiar y todo mi dinero se iba en el viaje a poder rendir y la cuota para la universidad. Entonces, un día en una tienda virtual veo un dron y tenía como muchas ganas de comprármelo, pero sabía que no tenía el dinero suficiente y si lo hacía en cuotas probablemente no las podía pagar a futuro. Entonces ahí dije, tendría que buscar la manera de poder rentabilizarlo de alguna forma y ese fue el disparador que me hizo investigar sobre drones, qué uso se le estaba empezando a dar en ese tiempo y así llego a meterme en todo el mundo. Finalmente no termino comprando el dron porque evidentemente no había una actividad de corto plazo que me ayude a rentabilizarlo, pero sí hizo que me ponga a investigar en base a mis conocimientos de software cómo podía yo llegar a desarrollar algo para drones. En eso también, y justamente por el estudio, hablando con mi amigo Juan Cruz Bonino, que hoy es mi socio, le comento esta locura que tenía en la cabeza y casualmente él estaba con las mismas ideas. Entonces, básicamente nos convertimos en socios desde ese momento y desde ahí
como un piletazo nos tiramos a directamente emprender. Juan compró un dron, nos pusimos a prestar servicios para el campo sin saber nada de campo, porque somos programadores, y aprendimos cuáles eran los problemas, las dificultades de todas estas tecnologías, y así empezamos a desarrollar lo que hoy se llama Avansis. Oye, Manuel, y en ese camino cierto, de ver el dron por primera vez, de decir, hoy, ¿qué podría hacer con drones? Y en agricultura también, porque uno podría haber dicho drones para otra cosa, pero tomaron la decisión del mundo agrícola. ¿Por qué el mundo agrícola? Bueno, me acuerdo de la charla que tuve con Juan, que fue un viernes por la tarde. Mirá, si no me acordé, no la fecha, pero sí el día. Estábamos viendo, ¿sí?, qué vertical emprender, pero nosotros somos de Corral de Bustos, que es un pueblito de unos 12.000 habitantes que está en el interior de Argentina, en la provincia de Córdoba específicamente, y es un pueblo en una zona núcleo agrícola. Acá, por más de que uno no sea de campo, crece viendo cómo le va el campo, porque si al campo no le va bien, al pueblo no le va bien. Entonces era como que miramos alrededor y era todo campo. Entonces, digo, qué mejor que veíamos que los drones tenían potencial para el campo, qué mejor que emprender con drones para el campo y aportar una solución que podía testear rápidamente cualquier amigo o vecino que nos encontrábamos todos los días en el pueblo. Y cuando decidieron irse por el ámbito agrícola por un tema geográfico inmerso, que estaban ahí viviendo la agricultura, y desde el punto de vista de lo que es, porque tú comentaste que estabas estudiando, ¿seguiste estudiando cuando tomaste la decisión o dijiste nos vamos y nos olvidamos de los estudios? No, pausé todo porque, bueno, creo que es un poco una mezcla de sentir que hay una gran oportunidad, entra a jugar mucho la ansiedad y también un poco la forma de ser, ¿no? De apostar a todo o nada. El estudio más el trabajo me estaba llevando mucho tiempo a mí, entonces lo que hice fue dejar mi trabajo, dejar mis estudios y ponerme directamente a trabajar con estos drones para poder aprender lo más rápido posible. Creo que habré estado un año y después en diciembre de 2024, cuando me doy cuenta también que nosotros teníamos drones de relevamiento y drones pulverizadores, también me estaba demandando mucho tiempo y como que nunca nos poníamos a trabajar sobre el software. Entonces también en diciembre de 2024 decidí dejar todo eso con Juan, apostar todos a vender lo que teníamos, es decir, esto va a ser nuestro sueldo de acá en adelante y bueno, ponerse a desarrollar el software a full, pero siempre con el foco puesto 100% en algo. Ya, entonces, para ir siguiendo la historia también, ¿cierto? En este hilo conductor de comienzas, ves, ¿cierto? Esta oportunidad en el ámbito del uso de drones en la parte agrícola, deciden invertir en la compra de equipos, ya equipos de aplicación y de monitoreo, por lo que me estás comentando. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí entre levantando datos, haciendo pulverización? Antes de dejarlo, Una campaña agrícola. una Nosotros campaña. veníamos, o sea, yo antes había estudiado mucho sobre drones, había visto todos los videos que hay en YouTube de drones, como que ya antes que llegue el dron pulverizador yo ya sabía manejarlo, ya sabía absolutamente todo lo que me había preparado. Pero esa campaña nos permitió más que nada poder acercarnos a los productores agrícolas y hablar directamente con ellos. Una de las cosas era por qué nos llaman a nosotros y no lo hacen ellos, y no se lo compran ellos y demás. Esa campaña sirvió para eso y fue no más que un año que estuvimos ahí. Interesante lo que mencionas respecto de conocer al cliente futuro, a este posible comprador de su solución, pero también conocer las necesidades que habían en el campo, en este rubro que ustedes eligieron. Y en ese sentido, el periodo en el cual ustedes estuvieron aplicando, ¿para eso les sirvió? Sí,
Sí, sí, me sirvió muchísimo para acercarme y también que, a ver, en un pueblo tan chico en donde todos nos conocemos, creo que nadie miraba nuestras caras como personas asociadas al campo. Entonces también nos permitió eso, ¿viste? Ganar credibilidad localmente primero para poder acceder a esa confianza y que nos cuenten qué es lo que pasaba y después poder escalarlo al resto del país. Perfecto. Y cuando deciden, dicen, se juntan, vamos a vender, no seguimos más levantando datos. ¿Fue así de simple o los 2 estaban de acuerdo o no? ¿Cómo fue? Porque ponerse de acuerdo en esa decisión no creo que haya sido tan fácil. Sí, creo que la decisión fue fácil. Con Juan estamos muy alineados y de hecho creo que por ahí, bueno, Juan siguió con su trabajo y yo me tiré 100% a, a Avansis, pero Juan fue fundamental porque fue él el que me decía, por ahí en momentos de duda mía, no en una situación tan compleja, de tanta incertidumbre, recuerdo que él decía, no, metámosle que algo hay acá, vas a ver que sí, y bueno, viste, era un día te motivo yo a vos, otro día vos me motivás a mí, pero siempre en esa dirección. Entonces, la decisión fue fácil, te diría que no fue tan fácil el proceso hasta empezar a ver resultados, porque trabajamos mucho tiempo sin ver resultados. Mucho tiempo. No fueron tantos, pero se hicieron interminables. Se hicieron interminables. Claro, porque en estricto rigor vendieron la fuente que podría darles ingresos. Y Exacto, esos ingresos que tenían estaban destinados en un tiempo limitado a acabarse. exactamente. Sí, Y, sí, y y bueno, eso fue, perdón. dale, dale. No, bueno, digo que eso también fue fundamental para hacer el desarrollo tan rápido. O sea, nosotros trabajamos 5 meses para salir al mercado, 5 largos meses, pero lo hacíamos porque sabíamos que se terminaba la plata y si no, yo tenía que salir a buscar un nuevo trabajo y el tiempo que se le iba a dedicar no era el mismo y como te decía, yo creo que avanzamos mucho por el foco que le ponemos. Ese es un punto súper importante. Quiero ahondar un poco acá respecto del foco, porque pasa a veces que cuando no hay resultados económicos al principio, uno se va por el objeto brillante, ¿no? Y como que dice, ah, aquí hay algo, no, acá hay algo, y acá hay algo, y comienza a abrir, ¿cierto?, brazos para diversos lados y al final no lleva a ninguna parte eso. Tú como emprendedor, ¿cómo ves este tema de haberle puesto foco, meta y objetivo al trabajo que están haciendo? Y para nosotros, o al menos en mi caso, fue fundamental. No es fácil poner foco, quizás sea una cuestión de mi generación, de donde vemos tanta gente exitosa tan joven y vemos brillos todo el tiempo, ¿no? Es como que la vereda del frente siempre está más linda y queremos cruzarnos hacia allá. Pero sí aprendí también en base a algún que otro fracaso anterior de que las cosas llevan tiempo y que si vos estabas convencido en algún tiempo de que algo había ahí, hay que seguirlo persiguiendo, estar todo el tiempo iterando día a día y ver qué estás haciendo para llegar a eso y si realmente estás moviéndote para eso. Y para realmente encontrar las cosas necesarias para avanzar en ese día a día, tenés que tener el foco. Si no estás enfocado en lo que, por lo cual arrancaste, es difícil que llegues a concretarlo y más difícil aún es cuando no hay un retorno económico, ¿no? En el corto plazo. O sea, jugar a largo plazo es difícil. Repito, quizás sea cuestión de nuestra generación más joven o quizás le pase a más gente, pero aprender del largo plazo y de trabajar enfocado la mayor cantidad de tiempo posible para mí fue fundamental. Importante este tema entonces que mencionas. Ok, terminaron entonces siguiendo la línea del tiempo. Vendieron los equipos, comenzaron los desarrollos. eh, y también ahí hay unas decisiones porque uno dice, ok,
hay múltiples problemáticas en el campo. ¿Cómo deciden enfocarse en lo que comenzaron a desarrollar? Bueno, ahí lo que veíamos es que más allá de que en el campo hay muchas decisiones por mejorar y muchas aplicaciones de insumos que se hacen, que se pueden optimizar, veíamos que en lo que es el control de malezas, en aplicaciones de herbicidas, en la mayoría de los lotes de las parcelas agrícolas, el 30% estaba afectado por malezas solamente, cuando había un 70% que estaba libre y se terminaba aplicando herbicidas ahí. Y los herbicidas son costosos, acá hay mucho problema de maleza resistente, como pasa en muchos lugares del mundo, y los productores terminan gastando mucho en control de maleza. Entonces, sabíamos también que por el contexto económico del país, pequeño y mediano productor iba a estar muy ajustado y necesitaba económicamente optimizar el uso de recursos, más allá del impacto ambiental que es muy fuerte. Entonces reconocimos que ese servicio de mapa digital de malezas, como le llamamos nosotros, podía tener un gran impacto, una gran adopción rápida, porque era un poco también lo que estábamos trabajando con los drones de aplicación, estábamos trabajando mucho en ese sentido y decidimos ir ahí. O sea, hicimos el foco en el MVP que vaya por ese lado y que nos permitiría después capturar las primeras ventas. ¿Y para qué cultivos estaban aplicando, Emanuel? Nosotros acá principalmente trabajamos con soja, maíz y trigo, que es el ciclo de esta zona. Girasol, hemos hecho maní, hemos hecho arroz. O sea, no hay un límite en cuanto a cultivos porque nosotros desarrollamos una inteligencia artificial que termina aprendiendo de la situación de cada lote y como aprende de malezas nuevas, aprende también de cultivos nuevos. Se adapta a las situaciones. Entonces, como que son los casos de uso que tenemos, pero creemos que se puede adaptar a otros cultivos también. Perfecto. Entonces, bien, comenzaron a desarrollar, definieron el tema de que se iban a focalizar en el ámbito de las malezas porque era un problema evidente y costoso para manejar. Y en ese tiempo de desarrollo, tuvieron que, trabajaste tú, trabajaron más personas, desde el punto de vista del equipo, o siempre han sido ustedes, solo ustedes dos desarrollando. No, solamente nosotros dos desarrollando y también tratando de movernos en el ámbito comercial también para una vez que esté el producto poder conseguir ventas rápido. Hay un gran esfuerzo porque, como te digo, no había mucha caja y cada decisión estaba medida de, che, bueno, viajo a tal evento a ver si consigo algo y gasto esto porque no hay más. Y a su vez, Juan, que es nuestro CTO, a su vez, a la par de su trabajo, puso muchísimo esfuerzo en esto para que también salga y que nos permita poder sobrevivir básicamente. Así que hubo un esfuerzo muy grande en horas y fuimos nosotros dos únicamente los que estuvimos atrás hasta la salida. Mira, y es importante este tema de lo que mencionas respecto, o lo que me mencionan los dos perfiles, Emanuel y tu colega, son técnicos, son perfiles, digamos, del área más técnica. ¿Y cómo fue digamos, ponerse esa camiseta del ámbito comercial, de salir a vender? ¿Cómo fue? Porque puede haber resistencia o se te puede hacer más fácil a veces. En el caso de ustedes, ¿cómo fue eso? O en tu caso, Bueno, o de tu socio. sí, bueno, sí, somos dos perfiles muy técnicos. Juan tiene una carrera mucho más extensa. Juan ha trabajado para PayPal, por ejemplo, Naranja X, bueno, un montón de proyectos internacionales, lo cual es con mucho sentido nuestro CTO. Y a mí el tema de comercial me va bien porque he tenido algún que otro proyecto anterior, nada que ver, pero que me ha exigido comercialmente y he desarrollado habilidades en ese sentido. Me llevo bien, me gusta incluso, me gusta vender, me gusta hablar con la gente, conectar.
bueno, de hecho lo he hecho contigo, tengo esa facilidad, digamos, que por ahí otras personas no tienen y no lo sufrí. Y mismo el año pasado, cuando recién arrancaba Avancis, yo nunca había ido a eventos de startups, agricultores, y lo hice y he viajado solo, he ido a eventos masivos solo a mezclarme y a tratar de hablar con la gente y me resultó bastante bien, así que es fundamental incluso también tratar de desarrollar esas habilidades de comunicación y de vinculación. Y en ese tema de lo que son las habilidades, mirando tu experiencia, cómo has ido también desarrollando esas habilidades, si tuvieras que comentarle nuestros oyentes, ¿qué consideras que son de las habilidades más importantes para ir desarrollando el tema comercial en el emprendimiento? Bien, diría que primero hay que mirar puertas adentro y entender bien el negocio de punta a punta. Fundamental conocer tus dolores, pero también tus fortalezas, porque eso va a hacer que puedas comunicar mejor y que puedas retrucar cualquier cosa. Entonces creo que antes de salir a hablar, necesitas conocer bien tu negocio. Y después es muy importante saber comunicar, saber a qué le presta más atención la gente. No sé, por ejemplo, nos pasa mucho a nosotros con tema números. Nosotros cuando hablamos de números conseguimos mayor atención y entender eso, a qué audiencia le estás hablando, qué es lo que busca esa audiencia y comunicarlo de manera clara con datos reales que los conseguís puertas adentro entendiendo tu negocio. Ese ciclo de ida y vuelta es fundamental. Perfecto. Y volviendo a Avansis, Emanuel, ¿qué hace Avansis? ¿Qué es Avansis? Bueno, Avansis es una plataforma que procesa imágenes que son capturadas por drones y las transforma en información que te permite después accionar en tu campo. Nosotros lo presentamos en dos plataformas distintas, una plataforma que está web, que trabaja en la nube, que te permite procesar sin tener una PC de alta gama, y otra que es el último lanzamiento, que es una aplicación de escritorio que te descargas en tu PC y trabaja de manera local y sin necesidad de tener conexión a internet. Ambas está preparada para hacer el flujo completo de trabajo, desde vos cargar las imágenes crudas, nosotros hacemos un ortomosaico ahí dentro, después, según el objetivo de ese vuelo, podés hacer detecciones de maleza, ambientaciones, planos de altimetría, detectar fallas en siembra, lo que sea, y podés terminar exportando una prescripción que se adapta directamente a la maquinaria que vos tengas en el campo sin necesidad de modificaciones o en un dron, pulverizador, aplicador, lo que sea también, para poder tomar esa decisión todo en un mismo flujo, en una misma plataforma. Perfecto. Aquí voy a hacer la pregunta típica que hacen en los pitch de emprendimiento. ¿Qué diferencia Avansis de otras soluciones no iguales, pero que pueden hacer cosas similares? Bien, tenemos varios competidores. En principio no tenemos un competidor que ofrezca ambas soluciones como hoy lo hacemos nosotros. La diferencia nuestra es, primero, la compatibilidad con la maquinaria que hay en la TAM principalmente. Tenemos un gran competidor que es europeo y que hace unos 5 años fácil que está en el mercado, pero que no se adapta en términos de compatibilidad, y quien es usuario de esas plataformas termina paseándose por distintas plataformas para poder conseguir un resultado. La idea nuestra es centralizar todo y a medida que va evolucionando la plataforma también estamos ganando en cantidad de opciones de análisis agronómicos que podés hacer dentro de la misma, que nuestros competidores también están. Hoy algunos ya los hemos superado en ese nivel y otros hoy están al mismo nivel por un par de meses hasta que terminemos de sacar los últimos avances. Lo que nos diferencia por sobre todas las cosas y lo que nos permite ser superiores es que nuestro core de negocio es el software agrícola y estas otras empresas por ahí tienen otros negocios y terminan siendo mucho más lentos con los avances y demás. Así que en eso nos diferenciamos más allá de, en Argentina al menos hablando,
en términos de precio terminamos siendo también más económicos y más accesibles. Perfecto. Y oye, Manuel, desde la mirada de lo que es el, el usuario final o el cliente, vamos a hablar del cliente. Eh, si alguien quiere comprar o acceder a la Avansis, probar la solución, ¿es una suscripción, pago único? ¿Cómo es ese sentido? Bien, ahí tenemos dos opciones. La web, que funciona a modo prepago, si se quiere. Vos pagás por hectáreas procesadas según el servicio que vayas a elegir. Por ejemplo, detección de malezas es el servicio más caro y es el tope, son $2 por hectárea más impuestos. Ese servicio vos pagás previo a cargar las imágenes y está pensado como, si querés, una primer plataforma, un primer paso cuando estás empezando a prestar servicio, que por ahí no tenés muchos clientes y no podés pagar una suscripción muy costosa porque venís de invertir en el dron y demás. Bueno, ahí a medida que vas consiguiendo clientes, cargas esa especie de créditos y procesás. Y después, en la de escritorio, ya si es por una suscripción, que no tiene límites de hectárea ni nada, una vez que pagas esa suscripción tenés el uso libre de la plataforma. Esa misma está en $50 el mes y $990 el año, en el momento que grabamos el podcast, por lo menos. Bueno, claro, eso, exactamente. Y mirando el futuro, Emanuel, ¿cómo ves este tema de sus avances que van a ir haciendo? ¿Hacia dónde se proyectan? Bueno, en el futuro la verdad que creo que ahora mismo vemos cómo está avanzando todo muy rápido y la respuesta nos contacta gente de otros países también interesadas y con problemas muy alineados a lo que tenemos acá. Entonces eso nos permite soñar o proyectar más que soñar para trabajar en eso y expandirnos al resto de la TAM principalmente y después ir a Europa sin dudas. Queremos estar en donde haya un campo agrícola, estar procesando ahí, ya sea imágenes capturadas por drones, ya sea imágenes satelitales, pero siempre enfocados en hacer a la producción agrícola mucho más eficiente y con un menor impacto ambiental. ¿Y alguna cosa que no te haya preguntado, Emanuel, y que quieras contar a la audiencia? Esa es buena pregunta. Esta no estaba planeada. Esta no estaba planeada. Eh, con esta sí que me dejas pensando. Venía muy estructurado. No, si querés, te puedo contar sobre los desafíos que tenemos actualmente y que por ahí habla un poco del avance de la tecnología y de lo importante que es estar adaptándose todo el tiempo a ella porque trae muchas oportunidades. Hoy nosotros estamos en esos días en donde como hay como muchas cosas por hacer y somos muy pocos. Entonces siempre está bueno, en algún momento tenemos que incorporar gente, agrandar el equipo, más que nada también en lo comercial, que es fundamental, y empezamos a encontrar un nuevo rol, un nuevo perfil, digamos, profesional, que para mí va a tener mucha relevancia y que creo que hay mucha oportunidad ahí, y de hecho ya lo estuve viendo con gente que ha conseguido trabajos en multinacionales en este puesto por tener estos conocimientos, y es un perfil muy híbrido entre manejo de software, conocimiento de software, tecnología, combinado con conocimiento y criterio agronómico. Alguien que entienda el campo, que por ahí para quien lo vive y lo respira todos los días es simple, para quien no está en el rubro hay muchas cosas que son complejas, entender los tiempos del campo, los problemas y a su vez darse vuelta y pensar en soluciones de software, distintos hardware para poder, no digo desarrollar, sino conectar esas tecnologías con las empresas que estás trabajando, creo que ese rol al menos acá es muy nuevo, muy reciente y hay un montón de oportunidades ahí.
y mismo desde Avansis te diría que es un rol que vamos a necesitar. Muy bien, muy bien. Vamos allá a dejar abierta esa convocatoria en un futuro. Y, y Emanuel, si quisieran contactarse contigo, comunicarse, consultar sobre el software. Bien, por LinkedIn están mis datos de contacto. Está bueno que sea por mail, ahí lo van a encontrar, porque los mensajes directos por LinkedIn, desde el momento que pones CEO en LinkedIn, perdés la bandeja de entrada de mensajes, porque tenés todo el día mensajes, pero sí por mail, y si no, en avansis.com.ar hay un número de WhatsApp en donde nos pueden escribir y ahí estamos a disposición para todo aquel que quiera conectar con nosotros. Perfecto, entonces vamos a dejar en las notas del programa el email de Manuel Bravi y el sitio web también y el LinkedIn de Emanuel para que puedan contactarle y hacer las consultas sobre el software. Emanuel, ha pasado muy rápido. Sí. Este, dijimos, va- nos va a sobrar el tiempo, pero la verdad que nunca sobra tiempo cuando hay conversaciones interesantes y contar historias de emprendimiento, historias de qué está pasando hoy en día en la industria de los drones en Latam. Hoy estuvimos con Emanuel, así que te agradecemos, Emanuel, el que hayas aceptado la invitación al podcast, que me hayas contactado también y, y no sé, algunas palabras que quieras dar antes de ir cerrando, Emanuel. Bueno, nada, volverte a agradecer, Cassandra, a vos y a toda la gente de Dronity, a la comunidad, por oírme. Es muy valioso para mí estar acá y compartir mi experiencia. Ojalá que le sirva a algún emprendedor por ahí, que lo inspire y que lo anime a hacer. Y que si necesita una mano, una inspiración o un punto de vista, estoy a disposición también para sumar desde ahí. Exactamente, para eso estamos acá, ¿cierto? Para compartir experiencias. Hoy día hablamos de drones y agricultura, pero pueden ser drones y energía, drones y medio ambiente, drones y arquitectura, eh, delivery con drones, cualquier tema asociado a la industria de los drones, pero que todo nace con una idea. Así que bien, pues Emanuel, muchas gracias. Te agradecemos el tiempo que has compartido con nosotros y bueno, vamos a seguir viendo cómo va avanzando y las cosas que nos va a ir contando en un futuro Emanuel. Muchas gracias, Cassandra. Bien, con esto ya vamos terminando. Muchas gracias por escuchar y ver este episodio, porque ahora estamos en YouTube, también ahí estamos subiendo los capítulos a YouTube. Así que gracias por hacer crecer esta comunidad. Recordar que si quieres acceder a los contenidos que tenemos disponibles para hacer crecer tu negocio, para comenzar a liderar tu proyecto de drones en la organización, revisa dronity.com/recursos. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.